Buenas tardes, buenos días. Bienvenidos a todos a esta sesión. Una sesión en la que contamos con Sara Chulby y ella es diplomada en terapia ocupacional, tiene máster en atención temprana y además también en desarrollo infantil, junto a una terapia también con formación en terapia psicomotriz, neuromotor. Pero creo que lo que más le puede como, bueno, definir a ella, a lo mejor es que ha estado 15 años trabajando con niños y niñas, ¿no? En ese desarrollo en centros de atención temprana, en escuelas de educación especial, y actualmente es terapeuta ocupacional en el cole de Celia y Pepe de la Fundación Querer. Y bueno, pues tenemos esta sesión, ¿no? En la que nos vas a hablar de ese aprendizaje multisensorial en la escritura. Pues Sara, bienvenida y adelante. Vale, pues muchas gracias Ana por la presentación. Bueno, bienvenidos a todos y comparto para empezar desde el principio. Ana, ¿me puedes confirmar si se ve Sí, se bien? ve perfecto. Empieza una luna, ¿no? Vale, Perfecto. ¿así? Perfecto. Vale, bueno, pues tenemos esta sesión. Bienvenidos a todos. Muchas gracias a UNIR y a Fundación Querer por hacerlo posible. Y la idea es que exploremos durante la siguiente horita, pues, sobre qué es esto del aprendizaje de la escritura y le vamos a dar un enfoque, pues, multisensorial y multidimensional. Y me meto de lleno a ello. Vamos a definir un poquito lo que es la escritura a mano. Bueno, antes deciros que Ana, que está aquí, va a estar aquí con nosotros acompañándonos, va a ir recogiendo un poco las dudas o las inquietudes que tengáis en el chat, porque como somos muchos asistentes, no puedo daros acceso a todos, entonces contaré un poco todo. Si tenéis alguna duda o algo que queráis compartir, ella lo voy recogiendo y dejaremos un espacio al final para poder verlo, ¿vale? También hemos recogido algunas de las dudas que ya habéis hecho llegar en el momento de la inscripción. Y nada, me meto de lleno a ello. Vamos a hablar un poquito de la escritura a mano y cuáles son las habilidades que subyacen a ese aprendizaje de la escritura a mano, que sabéis que es muy complejo, ¿no? Y muy especializado. ¿Qué desafíos encontramos en los niños, en nuestros alumnos y en los niños con los que vamos a trabajar o a los que vamos a acompañar? Y bueno, pues también hablaremos de estrategias prácticas que podemos aplicar, ¿no? Desde las aulas, desde casa o desde donde trabajemos con ellos. Voy a poner un pequeño vídeo muy, muy breve de este niño que está realizando una actividad de escritura para que reflexionemos sobre, bueno, qué es lo que está haciendo. Creo que en este vídeo queda bastante claro que, bueno, él pone en marcha habilidades motoras de cómo agarra su lápiz, cómo mantiene su postura, está mirando, quizás está escuchando. En este vídeo no hay audio, pero bueno, un poco en esencia sería hablar de que la escritura a mano es una habilidad muy compleja que requiere la integración de muchas habilidades, ¿vale? Si la escritura fuera en la punta del iceberg, ¿qué hay debajo? Vamos a poder hablar de habilidades motoras, habilidades perceptivas y de procesamiento sensorial. Hay también aspectos psicosociales y emocionales implicados. También podemos hablar de habilidades cognitivas que todos necesitamos para este aprendizaje y los factores ambientales que influyen también en cómo desempeñamos la actividad. Voy a pasar muy rápido por encima de cada uno porque luego vamos a hablar más específicamente de la parte que me interesa contaros, ¿vale? Fijaros que cuando hablamos de habilidades motoras, pues yo necesito necesito habilidades motoras tanto para manejar el lapicero o con lo que yo esté escribiendo, o como para mantener mi postura, no caerme de la silla, el control de los miembros superiores, bimanualmente, bilateralmente, la coordinación ojo-mano, ¿no? Y toda la parte más específica de las habilidades manuales en las que sí que vamos a entrar un poquito después, ¿vale? Aparte también hablaremos de habilidades perceptivas y de procesamiento sensorial. Fijaros que a nivel perceptivo podemos hablar de, bueno, de muchas cosas. Os he puesto aquí como una pequeña reseña, pues hablaremos de discriminación visual. Fijaros que yo para aprender a escribir necesito diferenciar formas y la grafía de las letras, ¿no? Figura fundo, yo identifico las letras en las palabras, dentro de esas palabras dentro de un texto. Necesito muchas habilidades. Memoria visual, yo tengo que recordar cómo son esas letras, ¿no? Cómo son esas letras y cómo forman esas palabras. Aparte, integración visomotora, yo coordino la información visual que recibo
con la información motora o la ejecución motora que yo efectúo, ¿no? O también la percepción propioceptiva, kinestésica. Hablaremos un poquito más específicamente de ello, de esta parte más sensorial. Y también a nivel de modulación sensorial, pues bueno, yo tengo que regular mi estado y mi nivel de alerta, mi actividad, para desempeñarme en esta actividad como en cualquier otra, ¿verdad? Luego, aparte, los aspectos psicosociales y emocionales, cómo me enfrento yo a esta actividad, cuál es mi motivación, cómo me regulo, cómo manejo la frustración. Estos son unos aspectos muy importantes en los niños con los que trabajamos. Me gustaría mucho preguntaros a todos un poco cuál es la expectativa, pero bueno, como no es el momento y no es el espacio, pues yo os voy a hablar un poco también desde mi experiencia, desde cómo trabajo yo. Bueno, no os he comentado, Ana os ha dicho que yo trabajo en el cole de Celia y Pepe y allí trabajamos la escritura de manera conjunta entre los maestros, los tutores de aula y las terapeutas ocupacionales y abordamos en conjunto la actividad, que eso es lo interesante. Vale, aparte otras habilidades cognitivas que necesitamos, bueno, todos procesos cognitivos básicos, por supuesto, habilidades de memoria, atención, habilidades de secuenciación y las habilidades lingüísticas propiamente dichas, ¿no? La conciencia fonológica para aprendizaje de las letras. Hoy vamos a hablar de escritura, ¿vale? Y no de lectura, que quizás iría por otros procesos también y que sería una especialización más de mis colegas logopedas. Os lo digo porque algunas de las preguntas que habéis realizado van también encaminadas hacia la lecto y sí que es verdad que van de la mano, pero yo os voy a hablar específicamente de esta parte más motriz, de la ejecución motora, de la escritura propiamente dicha. Y luego aparte también, que esto lo hablaremos, la importancia de los factores ambientales, cómo influye el contexto y cómo me facilita o me impide la actividad, ¿vale? Bueno, en el aprendizaje de la escritura, como en cualquier otro aprendizaje, no podemos olvidarnos de la famosa pirámide de aprendizaje que nos dice un poco qué está en la base del aprendizaje. Voy a poner el puntero, creo que lo veis. Fijaros que en la base del aprendizaje siempre van a estar lo que alimenta mi sistema nervioso central son los sistemas sensoriales, ¿no? Y lo que está arriba, que es la conducta adaptativa, el aprendizaje académico, se sustenta en todo lo anterior. Fijaros que la escritura es una actividad de motricidad fina muy, muy, muy especializada y que requiere de muchas habilidades. ¿Vale? Entonces, no puedo dejar de obviar esto porque yo como terapeuta ocupacional, siempre que evalúo una actividad, miro cuál es la parte que subyace a ese desempeño. ¿Vale? Y en el caso de la escritura, hay una parte hay un desafío a nivel motor y sensorial muy evidente y muy complejo y muy específico, ¿vale? Entonces, fijaros que desde esa parte más de esa visión, desde lo sensorial, hablaríamos de que el comportamiento y el aprendizaje académico del niño es el resultado visible de todo lo que ocurre debajo, ¿no? En su sistema nervioso. Entonces, por eso vamos a hablar de un aprendizaje multisensorial de la escritura. Vamos a hablar un poquito de... Voy a pasaros a la siguiente, mira. Cuando yo os digo que vamos a hablar del aprendizaje multisensorial de la escritura, a mí me da la sensación de que a veces cuando hablamos de multisensorial nos vamos siempre a pensar a, bueno, pues lo táctil, ¿no? Pues yo trabajo, si yo hago multisensorial porque trabajo con plástico, trabajo, qué sé yo, con texturas, hago ejercicios de que busque una letra en determinados cajones sensoriales. Bueno, lo sensorial va mucho más allá de solo lo táctil, ¿vale? Fijaros que esta niña, obviamente es una niña muy chiquitita, es un bebé, no es una niña escritora como tal, pero está realizando una actividad grafomotriz y fijaros que está poniendo en marcha muchas habilidades y muchas cosas y a nivel sensorial vemos visual, auditivo, o sea, para mí, o sea, yo os voy a contar un poco cómo yo lo veo, ¿no? Cómo yo evalúo la actividad. La parte visual, la parte auditiva tienen mucho peso en el aprendizaje de la escritura o en el desempeño de la escritura, pero también fijaros qué importante lo táctil, lo propioceptivo y lo vestibular, que es una tríada muy importante cuando hablamos de procesamiento sensorial. Voy a hablaros muy brevemente de la contribución que tiene cada uno de ellos en la escritura en concreto, ¿vale? Fijaros, si yo hablo del sistema visual, a mí me va a ayudar el sistema visual, al niño le va a ayudar en el desarrollo a identificar y reconocer las letras, ¿no? Las letras, las palabras, y hay mucha habilidad visual en la escritura en sí. También yo necesito tener
buena información visual y buena integración de mi información visual para una alineación correcta de las letras en el papel y el espaciado entre las palabras, ¿no? Y controlar esto. Veis que voy un poco acelerada, pero porque quiero dejar ese espacio final para dudas, ¿vale? También permite, pues, os lo digo porque estoy viendo que el chat de vez en cuando se me activa, pero yo no lo voy a revisar, lo va a revisar Ana. El sistema visual también nos permite una retroalimentación continua durante el trazado. Yo estoy escribiendo y tengo continuamente a mi sistema visual trabajando, ¿no? Y ayudándome y acompañando la actividad. Aparte, sistema auditivo me ayudará también en el aprendizaje a través de la asociación, ¿no? De los sonidos y los símbolos. Y también, pues bueno, en esa secuenciación fonética y corrección de errores. Yo no soy especialista en esta parte, que quizás es más de lo que os decía mis colegas logopedas, pero bueno, también lo ponemos en práctica, ¿no? O incluso la corrección de errores mediante instrucciones verbales que yo escucho quizás de alguien que me está enseñando, ¿no? Aparte, la gran tríada esta de la que yo os hablaba, sistema táctil, sistema propioceptivo y sistema vestibular. A nivel táctil, fijaros, muy importante que mi sistema táctil tenga un buen funcionamiento a la hora de toda la información que me proporciona el lápiz, las sensaciones del lápiz, las sensaciones que a mí me da el lápiz me ayudarán a acomodar mis manos para luego la destreza, ¿no? A la hora de los movimientos. Me ayuda a esto, a mantener un agarre adecuado, la famosa pinza, ¿no? Con el lapicero, que también vamos a hablar de ella. Ajustar la presión. Vemos muchas veces niños que aprietan mucho o que, sin embargo, o que al contrario el trazo no les sale. Eso puede ser por un sistema táctil a lo mejor que hay que reforzar. O podemos. La idea un poco que quiero que os llevéis de aquí, de hoy, es si somos capaces de tener esta visión más global de la actividad concreta de la escritura, pues yo pienso que si somos capaces de ver dónde está el desafío, será más fácil que acompañemos, porque tendremos que acompañar de una o de otra manera, dependiendo de cuál sea el desafío. Si el desafío es cognitivo, acompañaremos de manera cognitiva, ¿no? Pero también tenemos que ver esta otra parte. Sistema propioceptivo, fijaros, a mí mi sistema propioceptivo me da información de mi propio cuerpo y me ayuda a calibrar el movimiento de mi cuerpo global y en el caso de la escritura, control de la fuerza y la precisión de los movimientos, la fuerza que yo ejerzo, ¿no? Fijaros que va muy de la mano con lo que hemos hablado de lo táctil. Ningún sistema sensorial funciona de manera aislada, todos trabajan de manera coordinada. Vale, también estabilidad de miembro superior y de la mano durante la actividad. Yo tengo que tener una buena estabilidad, aparte de mi postura global, en concreto también en la escritura, pues de todo mi brazo, ¿no? De todo el miembro superior. Y luego sistema vestibular. Sabéis que cuando hablamos de sistema vestibular hablamos de nuestro equilibrio. O, bueno, no lo voy a definir y vamos mucho más allá, pero qué importante también el equilibrio y el control postural, tanto estático como dinámico, a la hora de yo desempeñarme en la escritura, ¿no? Y también el sistema vestibular está en gran conexión con lo visual y me ayuda a ajustar la posición de la cabeza y estabilizar el campo visual. Muy importante cuando escribimos, cuando copiamos de la pizarra, cuando copiamos de otro lado, bueno, en diferentes tareas grafomotoras y fijaros qué importante en la lectura, ¿no? La estabilidad del campo visual. Vale, dicho todo esto, vamos a hablar de, bueno, muy bien, o sea, os he definido la escritura como brevemente, ¿no? Todos sabemos lo que es la escritura a mano o tenemos en mente un poco lo que es. Y os voy a exponer un poco qué podemos observar nosotros en los niños a los que acompañamos. Como os decía antes, os voy a hablar de qué habilidades vamos a trabajar y cómo vamos a acompañar desde un punto de vista más desde esta visión de toda la parte motora y sensorial que implica el acto de la escritura, ¿vale? Entonces, por ejemplo, fijaros, podemos observar en los niños un niño que se inclina mucho, se acerca demasiado al papel o se recuesta sobre la mesa. ¿Sabéis? Niños que se apoyan en la mesa totalmente para escribir, ¿no? O me apoyo la cabeza en la mano o apoyo la cabeza incluso en la mesa. O niños que parecen letárgicos, como más aletargados, va todo más despacio o no me estoy enterando de lo que está pasando. O por el contrario, un niño que no para o le cuesta permanecer sentado. Fijaros que todo esto pueden ser signos que nos estén hablando de que no hay un buen control postural,
¿vale? Hay desafíos en postura y equilibrio. Entonces, ajustaremos luego el cómo acompañarlo. Luego vamos a hablar de ello cuando hablemos de estrategias, ¿vale? Signos que nos pueden indicar que no hay una buena estabilidad en el hombro. Fijaros, niños que tienen que apoyar el codo en la mesa para levantar la mano, ¿no? Para levantar la mano para llamar al profe, o que sujetamos el brazo con la otra mano. O desafíos cuando hacemos trazos muy grandes en la pizarra, por ejemplo, o que cuando está escribiendo mueve mucho el papel sobre la mesa en lugar de ajustar, o sea, vosotros cuando escribís llegáis del inicio al fin del papel, no necesitáis ir moviendo todo el rato el papel porque podéis ajustar el movimiento de vuestra mano, de vuestro antebrazo y de todo el brazo, ¿vale? A la hora de escribir. Pues bueno, esto nos puede hablar también de que a lo mejor no hay quizás suficiente estabilidad de hombro. Esto lo observamos muchísimo en nuestros niños. También una habilidad fundamental para escribir, destreza manual bilateral. Sabéis que bueno, la actividad de escritura es una actividad bilateral evidente. Una mano está escribiendo y la otra también nos sirve de soporte o nos sirve de apoyo. Fijaros que yo cuando observo a un niño con desafíos en la escritura me voy también a observar otro tipo de actividades. Y mirar, podemos observar desafíos para guiar el papel cuando uso tijeras o desafíos para abrir recipientes utilizando las dos manos, cierres de la ropa, botones, cremalleras, que lo observamos mucho en niños en niños a los que acompañamos, niños con necesidades, ¿no? Atarse los cordones es una actividad bimanual, bilateral, muy compleja. Fijaros que además las actividades bilaterales pueden ser simétricas, en las que las dos manos hagan lo mismo, o pueden ser asimétricas. Y luego también en el aula, usar las herramientas, sacapuntas, utilizar la regla, que es un hito en el desarrollo, es muy difícil en los niños, que una mano la sujeta, la otra tiene que deslizar, que no se me vaya. Son habilidades como muy específicas. Y también fijaros, al hilo de la destreza manual bilateral, podemos hablar también de la importancia del cruce de la línea media del cuerpo. ¿Lo he puesto o no lo he puesto? El cruce de la línea media del cuerpo. Fijaros que eh, muchos niños, esto lo observamos en muchos de los niños, eh, giran el papel o se giran ellos mismos, o a lo mejor si yo escribo con la mano derecha y tengo que escribir aquí, me posiciono así y estoy escribiendo aquí, no sé si me veis bien, estoy escribiendo así en este lado de lado, porque lo que me cuesta es cruzar la línea media de mi cuerpo. Cuando yo leo, cuando yo escribo, tengo que cruzar de aquí, aquí, de aquí, aquí, y en constante repetición, ¿vale? Y los niños, claro, ellos se buscan sus estrategias, o mueven el papel y lo ponen aquí, o lo hacemos todos, ¿vale? Pero bueno, también yo os digo qué signos podemos ver o podemos observar en nuestros niños. Mira, yo utilizo esto, que es un juego que me gusta mucho en el que hago actividades, bueno, con niños con los que quiero trabajar a nivel bimanual y atención y otro tipo de cosas, existen este tipo de juegos bueno, que se le pide que hagan al mismo tiempo con las dos manos. Es muy difícil porque además todos tenemos una mano dominante, pero bueno, también podemos hacer, en el otro vídeo estoy, por ejemplo, entrenando solo con la mano no dominante, para que entienda la consigna de que la otra mano también tiene que trabajar. Esto, si lo probáis a hacerlo vosotros mismos, es un desafío bastante grande. Bueno, os lo pongo como ejemplo porque os he traído algunos ejemplitos de actividades, ¿vale? Aparte también, control visomotor. Qué importante, ¿no? El control visomotor, os decía antes, la habilidad para coordinar ese input visual con el output motor que yo doy. Muy importante para escribir en la línea del papel, en la pauta, ¿no? Para formar las letras, para orientar las letras. Muy importante saber identificar el punto de inicio de cada letra. Se insiste mucho desde algunos métodos de escritura, el que yo utilizo en el cole en el que trabajo en concreto, insistimos mucho en esto, porque si yo interiorizo muy bien que la M empieza en tal sitio, será más fácil que no la escriba de otra manera, que no la invierta, que no haga reversiones. Bueno, la M en concreto a lo mejor no, pero qué sé yo, por ejemplo, la P, la B, todas estas letras que existe mucho la reversión, ¿no? Pues si yo identifico dónde empiezan o hacia dónde va el trazo, será más fácil que no cometa un error, ¿no? También para controlar el espaciado, el tamaño de las letras, el tamaño entre ellas, el tamaño dentro de la palabra. La habilidad también interesante para copiar figuras geométricas. Mirad, aquí os pongo, esto es un extracto de una de los test que utilizamos desde terapia ocupacional mucho para evaluar control visomotor. También para copiar de la pizarra.
¿vale? O controlar los límites de la hoja desde el inicio hacia el fin. Bueno, veo que el chat no para de abrirse. Espero poder llegar a todo. Bueno, también podemos observar qué signos podemos observar en niños en los que a lo mejor el desafío está o va más encaminado hacia el procesamiento sensorial. Fijaros en este ejemplo que os pongo aquí, el agarre del lapicero en este niño. Fijaros que lógicamente creéis que si yo os preguntara qué es funcional, imagino que veríais que no, está apretando muchísimo. Entonces la escritura no me gusta, ¿no? Porque me supone muchísimo esfuerzo. Entonces fijaros que siempre que adaptamos una actividad hay que eliminar el desafío innecesario. O sea, si esta niña no tiene un buen control, este niño no tiene un buen control postural, pues pondré un buen control postural para que el desafío sea menor. ¿Qué podemos observar en los niños? Dificultad para graduar la fuerza o que toca los objetos constantemente, necesita esta búsqueda sensorial táctil en este caso, o que me llevo mucho los objetos a la boca, o que hay una manipulación torpe dentro de la mano, se te caen los objetos. Fijaros que cuando vemos que no hay una buena conciencia de la mano, yo suelo poner el ejemplo de que es como si nosotros escribiéramos con guantes, que no tienes toda la información que el utensilio te puede dar si tú tienes unos guantes puestos, ¿no? Pues cuando tú no tienes una buena discriminación táctil en tu mano, pues puede ocurrir un poco lo mismo. No tienes un buen feedback para luego usar los dedos. Bueno, el agarre del lápiz. Esto sería un buen melón y podríamos hacer 1 hora y media solo hablando del agarre del lápiz. Os he puesto esta diapositiva porque creo que es importante que tengamos en cuenta que el agarre del lápiz, perdón, tiene una progresión y hay una maduración, ¿vale? Y no es lo mismo cómo agarra el lápiz un niño que está en esta etapa madurativa, ojo, ya no digo solo la edad, sino en esta etapa madurativa, que cuando ya está aquí o que cuando ya está aquí. Y os digo esto porque muchas veces, y sobre todo en España, les estamos pidiendo a niños de infantil una pinza perfecta en esto, en niños de infantil. Y en infantil vemos que todavía es madurativo esto. ¿Que hay niños que ya la agarran muy bien? Sí, pero todavía es madurativo no tenerlo, ¿vale? Entonces también, yendo un poquito más allá, podría lanzar una buena reflexión sobre si hay que cambiar la pinza del lapicero o no y cuándo, ¿vale? Porque en niños ya muy mayores quizá la pinza no se puede cambiar o no debemos cambiarla, porque también lo que hay que hacer es reflexionar si es efectiva, o sea, si la escritura es legible, si no le supone mucho esfuerzo, si el agarre es ergonómico, si es cómodo, si no aparecen molestias, si le permite una buena velocidad, pues también habrá que tenerlo en cuenta, ¿vale? La pinza se cambia, ojo, ¿cuándo? Y si me hacéis esta pregunta, mi respuesta siempre será depende, ¿no? Cada caso y cada niño y cada mano y cada habilidad es un mundo. A ver, mi deber como terapeuta es hablaros de cuál es el agarre perfecto. El agarre perfecto, ¿veis que es este? Todos sabemos que, bueno, que las yemas del dedo índice y pulgar sostienen. Fijaros que el tercer dedo lo que hace es simplemente una función de soporte. Interesante, muy, muy interesante me parece a mí hablar de esto, que muchas veces se nos olvida. La muñeca tiene una ligera extensión, ¿vale? Es una flexión dorsal. Sí, tiene una ligera extensión. Esto es importante ¿por qué? Porque muchas veces vemos a niños que escriben, ¿sabéis? Así, con la mano así. Y esto no es ergonómico porque puede aparecer dolor y porque además hay un compromiso aquí, hay un compromiso aquí, hay un compromiso aquí. Luego os pondré un vídeo, ¿vale? Y bueno, y el lápiz también se apoya en este primer espacio. Os digo esto también porque hay muchos niños que todavía no tienen buen desarrollo de esta parte, ¿vale? Para poder hacer esto. Entonces, si yo hago así, el lápiz lo agarro así. Entonces, interesante que seamos capaces de verlo para poder trabajar actividades que me faciliten este agarre, ¿vale? Luego os voy a poner algún ejemplo de actividades. Vale. También aparte de observar el agarre y, bueno, y toda esa parte que hemos hablado más de habilidades globales, también observamos la letra del niño, ¿no? La letra, ¿qué observamos en ella? Podemos observar que sea legible, podemos observar el tamaño y la proporción, la ubicación respecto a la línea de base que le damos o a la doble pauta que le demos, la pauta de escritura que utilice cada niño, el espaciado entre letras dentro de una palabra y entre palabras, la limpieza, la pulcritud. Fijaros que esta fotito es un ejemplo de, bueno, esto es de un extracto de una herramienta de evaluación que utilizamos en el cole en el que yo trabajo, que se llama Print Tool.
que es del programa Handwriting Without Tears, y fijaros que de cada letra se evalúan varios parámetros, desde la memoria de letras, si la recuerda y no la tiene que hacer copiando, la orientación, la ubicación respecto a la línea, el tamaño que tiene, el punto de inicio en el que inicia la letra y luego la secuenciación de la letra. Fijaros que se evalúa como muy de manera pormenorizada para ver dónde está el desafío, para saber cómo acompañar. Es un poco lo que os decía antes, si yo sé dónde tiene el desafío el niño, será más fácil que lo acompañe de una manera efectiva o no. Acompañar acompañamos siempre, pero si, por ejemplo, un niño que tiene muchos desafíos posturales, solo le están, o posturales o de posicionamiento en la mano, solo le estamos dando estrategias cognitivas o pautas cognitivas o claves cognitivas, pues a lo mejor el avance no va a ser el mismo. Perdonad. Y bueno, ya os he soltado todo el rollo como más teórico de qué es la escritura o cómo podemos ver la escritura. Vale, pues fijaros, esto sería lo interesante, vale, hasta ahí muy bien, pero ¿qué puedo hacer yo? Vamos a ir analizando pequeñas, me encantaría tener una receta mágica, pero sabéis que no la tengo, pero bueno, os voy poniendo pequeños ejemplos, pequeños tips que podemos utilizar con cada caso, ¿vale? En niños que se recuestan en la mesa o que dan patadas en la mesa, niños que buscan mucha información postural, quizás para mí serían, ¿no? Muy, muy importante, considerar el tamaño de la mesa y la silla. Siempre, siempre, siempre sabéis que los que trabajéis con terapeutas ocupacionales o conozcáis el trabajo de terapeutas ocupacionales o incluso algún terapeuta ocupacional habla por aquí, sabéis que siempre lo primero que miramos es la postura del niño que me facilite la escritura. Ahora después vamos a hablar de qué es una buena postura, ¿vale? O qué es una postura ergonómica y qué no. También escribir en diferentes posiciones y no siempre al papel. Fijaros que sabéis que, bueno, sobre todo en nuestro sistema educativo, de repente los niños cumplen 6 años, pasan a primaria, siguen siendo muy pequeños y de repente, ¡boom!, están en Harvard y ya tienen la mesa, la silla. Entonces, escribir en diferentes posiciones es en el papel, pero también fijaros que el desarrollo de la figura humana es cefalocaudal y todavía a lo mejor muchos niños tienen que escribir en una superficie vertical y nos estamos pasando esa parte. Y también para toda la secuenciación de miembro superior será importante trabajarlo. Dar patadas en la mesa también, esto lo vemos muchísimo, muchísimo en las aulas. Niños que dan patadas en la mesa y es muy molesto. Podemos a lo mejor ofrecerle movimiento sentado, utilizando cinchas, cojinas o pelotas antiestrés. No me entretengo en ello porque os lo voy a enseñar, ¿vale? Al final, todo esto nos estará hablando de desafíos en control postural. Mirar, la postura correcta en la mesa y la silla para escribir, todo el mundo la tiene en mente, pero luego en realidad a veces no lo tenemos en cuenta. Fijaros, si yo os enseño esta imagen, todo el mundo podría decirme que no es una postura correcta, ¿verdad? Porque esta persona está recostada. Pero ¿a cuántos de nuestros niños vemos así? Fijaros que nuestros niños están en constante crecimiento, en tamaño, en talla. Entonces, súper, súper, súper importante para mí es pies apoyados en el suelo. Si yo coloco los pies, ya de manera automática estoy colocando la flexión de tobillo, la flexión de rodilla y el culete va para atrás, ¿vale? La flexión de cadera. ¿Por qué es importante? Porque yo tengo que tener esa estabilidad para, cuando yo estoy escribiendo, fijaros, tengo el tronco ligeramente inclinado hacia adelante, no hacia atrás. Yo no puedo estar escribiendo así, ¿no? Yo tengo que estar así. Y además, aparte, necesito que la mesa, la altura de la mesa, también acompañe y me permita esta flexión de los codos, porque si yo tengo un buen apoyo del antebrazo, será más fácil que pueda escribir. ¿Vale? Y la otra mano también puede hacer de soporte. Bueno, no me entretengo más aquí. Fijaros, ejemplos alternativos a la silla. Este dudé un poco de si ponerlo o no, y os lo pongo porque sí que es verdad que en otros países está muy extendido el uso de la pelota en las aulas, de la pelota o de otros dispositivos. En España, bueno, quizás cada vez se ve más y sobre todo en el entorno de educación especial puede ser, pero creo, desde mi punto de vista, creo que pautamos pelotas a diestro y siniestro y muchas veces no tenemos en cuenta que, ojo, la pelota, si os habéis sentado algunos en una pelota de pilates, requiere mucho control postural. Vale, entonces, sí que es verdad que promueve el control postural. A ver, perdonad que no sé qué he hecho y ahora no me deja pasar.
promueve el control postural, pero también me está haciendo trabajar si no hay un buen soporte. Entonces, ojo, poner una pelota a un niño que le puede permitir oportunidades de movimiento y oportunidades de obtener input sensorial que necesita, sí, pero el niño tiene que tener muy buen control postural. Fomenta una postura erguida si yo tengo un buen control aquí y un buen apoyo y bueno, ante la duda para mí, consultar siempre con un terapeuta ocupacional o con un fisioterapeuta si está disponible en los equipos en los que trabajéis o en los niños a los que acompañéis o a vuestros hijos incluso, ¿no? Que me imagino que aquí también habrá mucha familia. Vale, el cacahuete menos utilizado, esta pelota, o menos extendido que todo el mundo tenga una pelota de esta, pero bueno, sí que es verdad que da un soporte postural mayor que la pelota, porque el movimiento que te ofrece solo será en este plano o en este plano, no se me va para todos los lados. Entonces, bueno, os lo pongo como ejemplo porque creo que tengo que ponerlo, pero ojo con ello. Yo lo utilizo mucho, pero claro, lo utilizo en entorno terapéutico, quizás no tanto en el aula, ¿vale? El cojín sí que quería mostrároslo porque este tipo de cojines cada vez están más extendidos, se vende como cojín de pilates o como cojín de yoga, que lo podéis encontrar en tiendas muy habituales, en tiendas de deporte. Y se utiliza, se pone en niños para que se sienten encima. Ah, porque es un niño muy buscador sensorial, y entonces lo ponemos encima. Ojo, el cojín no es como una pelota, no me permite botar. ¿Vale? El cojín lo que hace es desequilibrarme, entonces me permite movimiento, pero vuelvo a lo mismo, si yo tengo muy buen control postural, si no, ¿vale? Y os invito a probarlo, el cojín de aire. Esta otra alternativa a mí me gusta mucho porque me está dando información táctil en la espalda y me está dando información que me da información que me lleva hacia una extensión de tronco, ¿vale? Y bueno, sí que es verdad que pueden contribuir a todo esto, pero ojo, esto sería de manera quizás controlada con fisio, con terapia ocupacional, ¿vale? Eh, oh, perdonad, es que se me abren aquí cosas. Vale, ya. Os pongo dos ejemplos de uso de la pelota. Fijaros en esta niña. Esto es un aula, ¿vale? Del cole. Esta niña está utilizando la pelota y la utiliza tanto en un plano antero-posterior como hacia los lados, como para botar. En este caso sí le está beneficiando porque es una niña muy buscadora de movimiento y que durante las actividades tendría a hacer mucha oscilación. Mirad, aquí tengo puesto el cojín, lo tengo puesto como para el ejemplo de mal. Se está usando mal porque además a este niño al ponerle el cojín, lo que hace no es que le mantenga atendiendo a la tarea, sino que al final, al contrario, se distrae, ¿vale? Y fijaros que además, a ver, voy a ver si no lo puedo volver a poner. Además, en este niño en concreto, no lo puedo volver a poner, en ese niño en concreto, el cojín le sube mucho y los pies ya no le llegan al suelo, ¿vale? Luego vamos a hablar de esta cincha, ¿vale? Os voy a poner luego un vídeo como más claro de esta cincha. Quiero que veáis el siguiente. La manera de votar de esta niña no es la misma de la niña anterior. Esta niña está votando, no está buscando un movimiento lineal que es el que le regulaba a la otra. Esta niña, sin embargo, sí que es una niña terremoto de las que sube, trepa, salta, está siempre buscando movimiento. Entonces, ella sí hace esta búsqueda como mucho más intensa de movimiento. Además, ojo, yo siempre digo, observando al niño, el niño siempre busca lo que le regula o lo intenta, ¿vale? Hay que acompañarlo, pero bueno, al final eh, yo no hago una sensación si no es placentera para mí, ¿no? Yo no como chicles y a mí comer chicle no me va bien. Entonces también hay que pararse a observar a los niños, ¿no? Porque la búsqueda que ellos hacen nos ayuda a saber qué le ayuda a regular o qué le ayuda a organizarse, ¿no? A mantener la atención, que al final la clave siempre va a ser esta, la participación. Si probamos una estrategia y no funciona porque el niño no está participando, aquí están haciendo una tarea, en esta clase estaban haciendo una tarea de recortar, ¿vale? Una tarea cognitiva y manipulativa. Entonces, si no estás participando, pues la pelota no funciona, fuera la pelota, ¿no? Vale, cinchas. Movimiento dentro de la silla. Fijaros, existen en el mercado este tipo de cosas, no sé si las conocéis, que se llaman, bueno, hay de estas, hay de otras, yo os he puesto este ejemplo, que para mí es un poco lo mismo de manera más rudimentaria colocar una banda elástica de estas tipo Teraband, de las que utilizamos en pilates, en yoga, en fisio, que te sirven para, pues esas patadas que el niño estaba dando, pues a lo mejor las regula de otra manera si tiene la banda para moverlo, porque está dándole una información de otro tipo que le permite atender a la tarea de nuevo.
También, por ejemplo, para mí sería una buena idea poner el cojín este del que hemos hablado de reposapiés. ¿Por qué? Porque te permite movimiento y a muchos niños les puede ayudar. No tengo vídeo de esto. También existen otro tipo de herramientas, como por ejemplo este tipo de taburetes, que son, esto lo podéis encontrar como taburete oscilante, podéis encontrar mil cosas en el mercado, os invito a buscar en Google, que te permiten movimiento siempre y cuando estés atendiendo a la tarea. O también otro tipo de, mira, esto lo encontré preparando otra charla, no lo he probado nunca, es un rodillo que se coloca en las patas de la silla en este caso y te permite rodar. Para mí sería interesante quizás ponerlo en las patas de la mesa, en los pupitres individuales, porque quizás en la silla me estoy yendo muy atrás y bueno, habría que verlo, ¿vale? Pero bueno, que existen este tipo de cosas. Esto es un reposapiés. Pones un pie en cada lado y te permite este movimiento. Un reposapiés chulísimo y carísimo, que bueno, que a lo mejor también podemos utilizar pues simplemente el cojín de aire, ¿vale? A ver, todo esto son adaptaciones, fijaros, para permitir movimiento en la silla, pero también si tenemos desafíos en control postural o mucha búsqueda de movimiento, también tendremos que proporcionar al niño actividades y juegos globales que permitan trabajar la musculatura que nos permite sentarnos, ¿no? La musculatura que está implicada en esa sedestación, será importante desarrollarla, ¿no? Abdomen y espalda fuertes en el niño. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? También, fijaros, podemos observar en los niños que no muestra buena estabilidad de hombro. Pues tendremos que hacer muchas actividades en plano vertical y en otros planos. Se me ha ido el puntero. A ver si ahora lo veis. Ahora lo veis. En plano vertical y en otros planos, bueno, pues para trabajar toda esta estabilidad desde un punto de vista más global, no solo trabajo en mesa. Fijaros, actividades como jugar a la carretilla, ¿sabéis? Ir caminando con las manos, hacer carreras de animales, teniendo en cuenta que cada animal camina de una manera, ¿no? Jugar a la comba, tirar de la cuerda, bandas elásticas, mover objetos pesados, limpiar ventanas, dibujar en plano vertical, colgarse, trepar, todo eso van a ser actividades que me van a ayudar a dar estabilidad en el hombro, ¿vale? Y fijaros que cuando estamos haciendo todo eso, estamos trabajando la escritura. Con este tipo de juegos lo mismo. Fijaros, yo con esta niña trabajo la escritura y estoy trabajando que se cuelgue, que se agarre y que pase, pues no la voy a poner a hacer dominadas, ¿no? Entonces, que pase una cinta. O lo mismo con trepar una espaldera, trepar a nivel de proximal, a nivel de hombros, ¿vale? Otro tipo de actividades, tanto en vertical como en horizontal, actividades en prono, me van a dar mucha estabilidad y me van a permitir, bueno, por un lado, estabilidad en la parte superior del cuerpo, coordinación bilateral, ojo-mano, activación de tronco y también pues activar toda la musculatura extensora que es tan importante en nuestros niños, ¿no? Que están escribiendo recostados. Esto os pongo ejemplos pues, de otras actividades también, pues en vertical. Yo utilizo mucho este tipo de pizarras que son borrables, estos son imanes, pues ir de un lado a otro. Este niño en concreto, pues aparte de trabajar más a nivel global, no cruza línea media, entonces hacemos un juego de que uno tiene que ir por el otro lado. Fijaros, aquí no lo ha entendido porque atraviesa la línea. Tiene que ir de aquí a aquí, y luego pues este irá de aquí a aquí, entonces estoy cruzando línea media y este tipo de cosas. Bueno, actividades en pizarra, mirad, os lo pongo para que veáis que insistimos mucho en el punto de inicio. Estamos haciendo la F empieza arriba y por eso ponemos un puntito. Este tipo de actividades. Agarre del lapicero, fijaros, del lápiz, qué interesante. Dar soporte al antebrazo. Yo soy muy partidaria de la escritura en atril y me refiero en atril no de ponerle un atril de lectura, sino un atril de escritura. O sea, de que mi antebrazo esté apoyado. ¿Vale? Os voy a poner ahora un vídeo, así que no me entretengo. En niños que aprietan mucho o desgastan mucho las minas, le duele la mano, os he puesto aquí, considerar el uso de un grip. Grip me refiero a todas las adaptaciones para el agarre, que os voy a poner ahora una diapositiva sobre eso, ¿vale? También interesante, considerar el tipo de mina. A todos los niños les damos el mismo lápiz, el HB, el HB2. Bueno, hay muchos tipos de minas y de durezas diferentes. De mina más gorda, más gruesa, más estrecha, más blanda, más dura, pues también interesante que consideramos cuál es el que utiliza. Y luego actividades preparatorias. ¿A qué me refiero con esto? Si yo estiro mis músculos antes de salir a correr, ¿por qué no estiramos o trabajamos un poquito, activamos la musculatura de las manos, qué sé yo, con un juego manipulativo, con unas pelotas antiestrés, pelotas de estas viscosas que ahora están muy extendidas y en las que se las utilizan mucho los niños, pues antes de una actividad de escritura, ¿no?
Lo mismo, no apoya el antebrazo en la mesa, eleva mucho los codos en las actividades. ¿Sabéis estos niños que escriben así? Pues necesito apoyo de antebrazo y trabajar mucho esta parte de pronosupinar el antebrazo, que es muy importante en el agarre del lapicero, ¿vale? Bueno, siempre digo lapicero y hace poco con unas alumnas canarias me decían que el lapicero es el bote de lápices. Para mí el lapicero es lo mismo que el lápiz, ¿vale? Lo digo por si hay varios idiomas aquí. Fijaros, adaptaciones para el agarre del lápiz. Este tipo de lápices son más pequeños y en niños pequeños está muy bien utilizarlo porque con manitas muy pequeñas te permiten que sea buena la inclinación, ¿vale? Porque en lápices muy grandes hacen así. El segundo tipo de lápices son de estos que son de dos colores, que al ser chiquititos, en niños muy pequeños, no te permiten el agarre en puño, ¿vale? Entonces te obligan a hacer una pinza más de transición. No sé si lo veis, son lápices chiquititos. Esto tenemos pesos que podéis colocar encima o debajo. Bueno, sabéis que en el mercado tenemos un montón de grips y de adaptaciones que podéis encontrar. Para mí este tipo son las menos indicadas porque te da como demasiada pauta de dónde tienen que ir tus dedos y no cada mano. Si os fijáis, ninguno tenemos una pinza perfecta, entonces mejor tipo engrosadores para que no me dice dónde tengo que poner los dedos, ya los coloco yo donde me sea funcional. ¿Vale? Estos de toda la vida para mí son peores y mejor esto, que simplemente es engrosado, este además es triangular y me permite colocar de una manera diferente la mano, los dedos, ¿vale? Fijaros, este agarre, bueno, es que había un grip que es como una gomita. Esto que me permite sujetar, fijaros, aquí no inclino bien el lápiz y aquí estoy inclinando. ¿Por qué? Porque me está dando información de que lo incline. Es una goma colocada en la muñeca de la niña y que agarra el lápiz. Mirar este agarre. Me voy a ir acelerando. Sé que tengo que ir terminando para dejaros un turno por lo menos de 10 minutitos de preguntas, ¿vale? Pero me queda un poquito por contaros. Fijaros, interesante engrosar, pero aparte, no le era funcional. Entonces, esto es lo que os decía. La escritura en atril. Fijaros que el simple hecho de inclinar un poquito el soporte ya me está haciendo flexionar la muñeca y eso me permite una escritura más ergonómica. Luego, aparte, la posición del papel, fijaros, muy interesante ponerles recordatorios en la mesa a los niños, porque sabéis que muchas veces les colocamos el cuaderno recto y el cuaderno nunca va recto, ¿vale? Siempre tiene que ir en la línea natural del antebrazo, ¿vale? Ligeramente inclinado hacia un lado en diestros y hacia otro lado en zurdos. Interesante también, cada niño utiliza una pauta diferente, cada una adaptada a sus necesidades visuales, pero también a sus necesidades de coordinación. Mirad, en este niño yo hablé con la tutora de ponerle una guía visual, subrayarle la parte en la que tiene que escribir, que subrayaron todo. Fijaros la diferencia de esto a de ponerle solo subrayado dónde tiene que escribir, ¿no? Pues ese es el ejemplo. Tenía este cuaderno en clase, no puedo utilizar esta pauta tan chiquitita, pues la adaptamos. Yo te pongo amarillo dónde tienes que escribir. Vale, actividades para coordinación bilateral. Pues pongo aquí recortar con tijeras. Recortar con tijeras. Un círculo es la actividad bilateral por excelencia, porque cada mano hace una cosa y yo tengo que calibrar cuando recorto, pero también cuando guío el papel. Utilizamos las dos manos en la misma acción, en acciones diferentes. Fijaros, cuando estamos ofreciendo a los niños este tipo de actividades, también estamos teniendo en cuenta toda esa parte multisensorial que abarca la escritura, ¿vale? Entonces, hacer deportes en general para mí es darle refuerzo a la escritura. Esto se lo digo siempre a las familias. O sea, no creáis que porque no estéis haciendo deberes o cuadernos de caligrafía no estemos trabajando la escritura. Y además, practicando deportes o actividades más globales con los niños, podemos inventarnos mil cosas que también acompañen de letras y de diferentes herramientas más encaminadas hacia el aprendizaje de la escritura en sí, pero practicando una actividad muy global, ¿no? También, por ejemplo, las canicas, fijaros, a mí me encantan. Con las canicas podemos trabajar un montón de actividades. A los niños les encantan me pongo la canica en el centro, la llevo hasta la pinza, solo con una mano, hasta la otra pinza con otro dedo, hasta la otra. Podemos trabajar un montón de cosas desde la manipulación dentro de la mano, la percepción táctil,
que me va a ayudar mucho a la escritura, la supinación del antebrazo llevándolo de un lado a otro, este tipo de actividades, ¿vale? Luego, yo hago muchas actividades que requieran destreza con los dedos. Os pongo el ejemplo del micado, os pongo estos dos vídeos para que los veáis, que lo podéis hacer, qué sé yo, con un lápiz, con una pajita, con un lo que sea, de ir avanzando hacia arriba o avanzando hacia abajo, probando a hacer, si tenéis un boli o un lápiz por ahí a mano, ir avanzando hacia arriba o ir avanzando hacia abajo. Muy interesante también para hacer esta disociación digital que es tan importante en nuestros niños. Y os prometo que con unas cuantas fotitos acabo, que os quiero poner ejemplos, ¿vale? De actividades que nosotros hacemos. Una de las preguntas que me habéis lanzado es en habilidades de preescritura y en niños muy pequeños. Mirad, esto es una actividad de escritura que hacemos nosotros en nuestro cole, que es desde la figura humana, desde los conceptos de línea curva, línea recta, línea grande y línea pequeña, trabajamos todas las mayúsculas, ¿vale? Podemos acceder a todo el alfabeto y trabajarlo de una manera muy manipulativa, pues en este caso con piezas de madera, y luego trazarlo también, ¿vale? Aquí también, trazarlo también en pizarras de este tipo. Fijaros, esto es una clase de escritura mía del cole. Pues estamos trabajando esta parte, estoy con saquitos con peso, ¿vale? Lanzando, en este caso estábamos aprendiendo a trazar los números, ¿no? En global en la pizarra y aquí estamos trazando también, lanzando, pues venga, ¿qué números has lanzado? No lo veis bien, creo, pero pone los números dentro de cada cubo. Y el que hemos tirado, pues luego lo anotamos en la pizarra. Y bueno, pues este tipo de actividades. Este juego a mí me encanta. No sé si conocéis estas pajitas de construcción, que si buscáis pajitas de construcción me parecen, son este tipo de pajitas que tienen estos conectores que me sirven para construir mil cosas. Me gustan mucho a nivel manipulativo porque requieren fuerza y construcción y me ayuda bastante también en esta parte más manual, ¿vale? Luego, habilidades, actividades con pinzas. A mí me gustan las pinzas que utilizamos nosotros en nuestra propia cocina, ¿vale? Más que las infantiles, son a veces demasiado blanditas o bueno, pues esto es una actividad con pinzas y con cubitos, no tiene más. Los slimes, que los utilizamos mogollón todos, también muy interesante. Aquí, pues en este estamos buscando piececitas, ¿vale? Y sacándolas de dentro. También además, pues hay una parte táctil muy intensa y bueno, también actividades de estas que con luces violeta, pues para trabajar también en niños que no tienen mucho interés quizá por la escritura, pues hacerlo de una manera más lúdica y más atractiva, ¿vale? Y bueno, os prometo que con esto termino para daros paso a turno de preguntas. Os quiero dejar aquí unos QRs, ¿vale? De diferentes, bueno, diferentes artículos a los que podéis acceder o en los que yo consulto, al hilo un poco también de las preguntas que me lanzaron ayer, que pudimos revisar de las que habíais lanzado, para, bueno, por si en algún momento os apetece reflexionar más o mirar más. No sé si, Ana, tienes paso, te puedo dar voz para hablar del chat. No sé si Bueno, está. Sara, muy interesante. Vale, he corrido Poco tiempo. muchísimo, perdonadme porque no puedo ir más rápido. Muy bien. Dejo, si os Eh, parece, el área puesto de los QRs, ¿vale? Para que podáis escanearlos. Cuéntame, Ana. Muy bien. Bueno, pues entonces he ido haciendo un poquito de resumen de las preguntas y entonces te voy diciendo, ¿vale? Entonces, mira, Vale. yo hoy preguntaba a muchos padres de familia y profesores, claro, durante el tiempo de la pandemia no se pudo trabajar el agarre del lápiz, el uso de tijeras, el trazo correctos, etcétera. ¿En niños de 10 a 12 años sería correcto volver a, o sea, trabajarlo ahora, recuperarlo, dejarlo? ¿Qué hacemos ahí? Qué buena pregunta. Creo que os he contestado un poco de ello cuando os hablaba de la reflexión sobre el cambio o el no cambio de la pinza. A ver, la respuesta exacta yo no os la puedo dar. Yo creo que cada niño y cada caso es un mundo y hay que evaluar. Yo solo soy partidaria de cambiar el agarre del lapicero cuando hay un compromiso para el niño. Si la actividad le está fatigando mucho, si aparece dolor, si aparece, la mano le suda o hay una sobrecarga y no se acerca a las actividades de... Uy, he dejado de compartir. No, no.
¿Os he dejado Eh, de compartir? No, no. sí, pero no pasa nada. Digo que Vale. ahora estamos hablando nosotras, ya está. Vale, pues a Adelante. ver, pienso que al final hay que verlo en cada caso. No hay una respuesta exacta porque volver atrás no siempre es aconsejable y sobre todo también observando un poco las respuestas en el niño, ¿vale? Muy bien. Mira, hay varias preguntas sobre cuándo enseñar a escribir, la edad, en infantil, en primaria, ¿en qué edad, en qué momento? Qué buena pregunta. En función del desarrollo o de nuestro sistema educativo. Sí que es verdad que, bueno, yo en concreto, perdonadme porque soy muy crítica con nuestro sistema educativo, muy, muy, muy demasiado quizás basado en la lectoescritura desde edades muy tempranas. Sí que es verdad que, bueno, es madurativo y sabéis que hay etapas, hay ventanas de aprendizaje, hay niños que empiezan muy pronto y niños que empiezan más tarde. Hay una base de desarrollo motor que el niño tiene que tener antes de llegar a escribir como tal. De hecho, bueno, de eso tenéis bibliografía infinita, que quizás, o sea, os he puesto, de hecho, os he puesto a propósito un vídeo de una bebé que está ya explorando, ¿no? Esta parte de dibujar, porque hay determinadas destrezas que un niño tiene enseguida. ¿Qué ocurre? Quizás tenemos que ajustar el desafío a cada etapa del desarrollo y desde mi punto de vista no centrarnos solo en la lectoescritura y acompañar el aprendizaje de otras muchas maneras. Fijaros que yo os he hablado mucho de esta parte manipulativa, táctil y postural que subyace a todo el desempeño de la escritura. Yo a veces me encuentro en clínica con niños de 9 años. Esto pasa mucho con personas diagnosticadas de TEA, que a lo mejor hemos trabajado mucho quizá lo cognitivo, lo curricular tal, y qué ha pasado con el cuerpo. Nos hemos olvidado de la parte del cuerpo que subyace a todo esto y que hay que trabajarla desde pequeñitos. Ojo, no quiere decir que un niño de 10 años nos pongamos otra vez a reptar, a tal, que a lo mejor lo hacemos o no, ¿vale? Muy bien. Mira, están comentando que no pueden leer los QRs. ¿No? Pues quizás lo reviso, Ana, os lo mando. Yo sí Bueno, a lo mejor los he a revisado la vez antes que se, de. no, a la vez que se manda Ah, la quizá no los. grabación, se puede mandar también Yo los he revisado los antes de QR. poneros, no os Pero lo bueno, digo prometo. que es que en el chat hay bastante comentario de este tema, por eso. Pero bueno, yo creo que si no, Espérate, lo voy a volver a compartir, si no, ¿vale? ¿sabes? Para que se queden ahí. Yo sí que los puedo leer, perdonadme porque lo he revisado y sí que los puedo leer, entonces no sé lo que puede pasar, ¿vale? Están compartiendo, ¿verdad, Ana? Sí, ahora sí. Vale. Muy bien. A ver, Vale. esos son artículos como tenéis otros miles, ¿vale? Os invito a. Ujú, muy bien. ¿Qué más, Ana? Perfecto. Bueno, luego también hablan, ¿no? De la dislexia, altas capacidades, cómo se trabaja todo el tema de la escritura. Sí, mirad, ayer lanzaron una pregunta de esto, me la enviasteis desde UNIR y os he puesto un artículo que a mí me parecía interesante sobre la relación de la escritura y la dislexia. Sabéis que está muy documentado, ¿vale? Los desafíos en escritura en niños con dislexia, pero sí que es verdad que también hay que saber diferenciar en si el desafío es a nivel motor, postural o si es una cuestión más de funciones ejecutivas, procesos cognitivos. Entonces, yo no os puedo dar una respuesta exacta porque además si la parte va más pues, por procesos cognitivos o procesos lingüistas, quizás no es el terapeuta ocupacional el que tiene que acompañar. Os puse el artículo de trabajo conjunto maestro y terapeuta ocupacional en el abordaje de la escritura como tal. Había otras preguntas que eran más encaminadas también a la lecto y eso es un trabajo también más global. Hay muchísima bibliografía sobre ello, me encantaría daros un speech, pero bueno, tampoco puedo en un minuto, ¿no? Sara, mira, vamos a ir terminando y te hago una pregunta que hace María Milagros. Y dice, claro, estamos en una época tecnológica. Qué buena ¿Qué pregunta. hacemos con todo esto? Pues a ver, sabéis que ahora hay un debate muy amplio sobre esto, de hecho, pues escuelas suecas que eliminan las pantallas y tal, y yo no voy a abrir ese melón, ¿vale? Pero sí que es verdad que yo utilizo pizarra digital y nuevas tecnologías, pero como un complemento de manera puntual. O sea, sí que es verdad, yo que os voy a decir, yo como terapeuta ocupacional que atiendo mucho a la parte sensorial y motora que subyace al desempeño, existe un método ideal. Estoy viendo que ponen, ojalá existiera un método ideal, ¿no?
Eh, para mí lo ideal es trabajar mucho también esta parte de percepción del propio cuerpo. La parte, mirad, tengo una niña ahora que estamos en el paso de la mayúscula a la minúscula, estamos acompañándolo y la minúscula no quiere, no quiere, no quiere, y utilizo un programa específico de aprendizaje de letra e imprenta. Así que quiero nombrar una cosa sobre la letra imprenta y cursiva, ¿vale? Que había una pregunta sobre esto, Ana. Utilizo la tablet como enganche, ¿sabes? De, mira, vamos a buscar esta letra tal cual y pum, la escribimos. O sea, siempre combinado, para mí siempre combinado. O sea, la tablet me ayuda, hay muchas aplicaciones de escritura específicas muy chulas, pero fijaros que cuando yo escribo en una tablet no me está dando el mismo feedback y la misma retroalimentación que una actividad en la que yo escribo en un papel. ¿Vale? La tablet es otro dispositivo. Yo lo puedo utilizar como ayuda, yo en concreto, ¿vale? Sabéis que además las pantallas con los niños, bueno, ya usan mucha pantalla también en casa y también lo entiendo, ¿eh? Entonces, bueno, os digo solo lo de la cursiva y la... Había una pregunta sobre cuándo introducir la cursiva y tal. Yo, como terapeuta ocupacional, trabajo mucho con letra imprenta porque la letra cursiva requiere unas habilidades de praxis más elevadas y una secuenciación mucho más elevada que la letra imprenta. Es más fácil que el niño interiorice la grafía individual de cada letra que tanto ribete y tanto bucle y tal. En nuestro sistema educativo está mucho más extendida la cursiva, pero en mi cole trabajamos con imprenta y luego si algún niño llega a cursiva, fenomenal, pero en principio trabajamos con imprenta. ¿Vale? Sara, mira, esta sesión, como tú sabes, está metida dentro de lo que es el experto universitario del espectro autista. Y Ujú. había una pregunta en la que nos decían, ¿no? ¿Cómo trabajar todo, o sea, la lectoescritura en un niño? TEA, Ujú. ¿sería el mismo sistema? Bueno, nos has ido enseñando diferentes modos, ¿no? Pero bueno, En personas con TEA, ¿verdad? Sí que es verdad que, bueno, las imágenes que os he puesto muy breves pues de lo de las maderas y tal, el método que utilizamos en el cole de Celia y Pepe es Handwriting Without Tears. Os invito a buscarlo si queréis, porque a mí me resulta muy interesante porque está diseñado por una terapeuta ocupacional, madre de un niño con autismo. ¿Vale? Entonces ella veía todos los desafíos a los que se enfrentaba su hijo y empezó a diseñar una serie de actividades y de estrategias para acercarle a ese aprendizaje sin error, que es fundamental, ¿no? El aprendizaje sin error, ¿no? De si yo me aprendo muy bien dónde empieza una letra, es más fácil que no la haga de otra manera, ¿no? Bueno, pues el método le fue muy bien y al final lo acabó patentando. Podéis ver su página web, se llama Learning Without Tears. Es aprendizaje, es escritura sin lágrimas, es la traducción, ¿vale? Perdonad por mi inglés. Handwriting Without Tears. muy bien. Lo acaban de Eso poner es, en el te lo chat. acaban de Learning Without poner. Tears es la página web. Hay mogollón de recursos descargables y quizá podéis coger ideas. ¿Vale? Obviamente es un método patentado en el que te tienes que formar, tienes que comprar, pero hay muchas ideas que están compartidas en web y es interesante verlo. Yo os puedo hablar desde ahí porque es lo que yo utilizo, ¿vale? Muy bien. Bueno, Sara, hemos llegado al final. Muchísimas gracias. Agradeceríamos que esta diapositiva sí que nos la puedas pasar porque están diciendo que no consiguen entrar. La de los Entonces, QRs, para que la lo reviso, podamos mandar junto con la sesión, ¿no? la reviso, Ana, Eh, y os la envío. Eso es. Bueno, pues gracias a todos por haber asistido y recordaros que cualquier información que queráis, ¿no? Sobre el experto TEA, donde está encuadrada esta sesión, bueno, pues aquí tenéis donde podéis acudir. Tenéis ahí una página web donde podéis acudir. Y nada, nos vemos en siguientes sesiones. Muchísimas gracias y que paséis una buena tarde, una buena mañana, cada uno donde esté Donde esté. colocado. ¿Eh? Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por escucharme.